Bienvenidos a todos. Vamos a resolver las preguntas de aritmética del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao. Empecemos. En este problema tenemos un numeral en base n. Este numeral tiene 8 cifras. Y nos dicen que si lo expresamos en base n cuadrado, la suma de sus cifras aumenta en 6 unidades. Y luego debemos obtener cuántos números capicúas de 3 cifras existen en la base n. Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de base especial porque estamos cambiando de base n a base n cuadrado. Aquí trabajaremos en función del exponente, es n al cuadrado. Eso quiere decir, en nuestro numeral original vamos a separar de 2 en 2 las cifras 2, 1, 0, 0, 0, 2 y 1, 2. Cada uno de estos grupos lo vamos a convertir a base n. Y el numeral que obtendremos será el numeral en base n cuadrado. 1, 2 en base n sería n más 2. Y esta sería la primera cifra del numeral en base n cuadrado. Vamos con la siguiente cifra. 0, 2 en base n sería 0 por n 0 y 2, 2. Esta será la segunda cifra. 0, 0 obtendremos 0. Y 2, 1 obtendremos 2n más 1. De esta manera hemos hecho la transformación de base n a base n cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? La suma de cifras del nuevo numeral equivale a la suma de cifras original aumentado en 6. ¿Cuánto suman las cifras ahora? Vamos a decir n más 2 más 2 más 0 más 2n más 1 es igual a la suma de cifras del numeral original aumentado en 6. 1 más 2 más 0 más 2 más 0 más 0 más 2 más 1. Y finalmente aumentado en 6. Con eso ya tenemos una ecuación que resolver. A la izquierda tendremos 3n más 5. Y a la derecha tendremos 14. 3n es igual a 9, por lo tanto, n es igual a 3. Ya encontramos el valor de n. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Cuántos números capicúas de 3 cifras existen en base n? Ahora, para que tengamos un número capicúa de 3 cifras, vamos a escribirlo de la siguiente manera. A, B, A. Y esto estará en base 3. Ahora, ¿cuántos valores puede tomar A? A puede tomar los valores 1 y 2. Y B puede tomar los valores 0, 1 y 2. Y bueno, el A del primer orden va también a tomar 1 y 2. Por lo tanto, podemos decir que para la cifra A tomará 2 valores. Y para la cifra B tomará 3 valores. No. Entonces, la cantidad total de numerales capicúas de 3 cifras sería igual a 2 por 3, igual a 6. Y esa es la respuesta al problema. En este problema se nos indica que n está expresado como una potencia y nos piden determinar el resto por defecto al dividir n entre 7. Aquí vamos a decir, si nosotros tenemos 1024 elevado a un exponente y queremos dividir toda esta cantidad entre 7, entonces trabajamos primero con la base. Diremos 1024 lo dividiremos entre 7 para saber qué residuo tiene. Al hacerlo, vamos a obtener que el residuo obtenido es 2. Por lo tanto, 1024 es igual a un múltiplo de 7 más 2. Esto hace que podamos expresar n de la siguiente manera. Y por propiedad, también diremos lo siguiente. Entonces, lo que debemos obtener es cuál es el residuo de dividir 2 a todo este exponente entre 7, ¿no? Aquí vamos a tener que aplicar los residuos potenciales.
Vamos a obtener las primeras potencias de 2 y vamos a determinar cuál es el residuo al dividirlas entre 7, tratar de buscar un patrón para generalizar. Empecemos. 2 elevado a la 1 es igual a un múltiplo de 7 más 2, es decir, 2 es el residuo. De esta manera también obtendremos cuál es el residuo de dividir 2 al cuadrado entre 7, 2 al cubo entre 7 y obtendríamos lo siguiente. Al llegar a la potencia sexta de 2 para indicar que es un múltiplo de 7 con residuo 1, ya podemos reconocer un patrón que sería 2 a la 1 hasta 2 al cubo. Ya tenemos residuo 2, residuo 4, residuo 1 y luego se va a repetir. Y volverá a repetirse si continuamos sacando las potencias de 2. Con esto tendremos que simbolizar una regla y tiene que ver con los exponentes. Como tenemos que el patrón es que se repetirá cada 3 potencias de 2, podemos entonces decir que estableceremos cuál es el residuo de una potencia de 2 con respecto a la división entre 7, expresando el exponente en función de un múltiplo de 3. 2 a la 1, por ejemplo, sería un múltiplo de 3, 3k más 1. En este caso, al dividirlo entre 7, el residuo será 2. En cambio, si elevamos 2 a un exponente que es un múltiplo de 3 más 2, como en el caso de 2 al cuadrado, tendremos que el residuo será 4. Y si elevamos 2 a un exponente que es un múltiplo de 3, entonces el residuo a obtener será 1. Esa será nuestra regla. Por lo tanto, debemos verificar si este exponente de 2 pertenece a una de estas tres condiciones y con eso ya podemos establecer cuál es el residuo. Lo que haremos será sumar sus cifras. 1 más 0 más 2 más 4 y así sucesivamente. Hemos obtenido 12. Por lo tanto, el exponente de 2 es un múltiplo de 3. Concluiremos entonces que el residuo al dividir 2 con ese exponente entre 7, el residuo a obtener será 1. Y esa es la respuesta a nuestro problema. El residuo es 1. Se nos dice que tenemos 3 máquinas tejedoras. La máquina de Lucho es el doble de rápida que la de Carlos y la máquina de Carlos es el triple de rápida que la de Marcos. Bien, en este caso podríamos considerar la magnitud rapidez. Sin embargo, considero que es mejor, en vez de colocar una nueva magnitud para comparar, asimilarla como un número de máquinas. Es decir, que si una máquina es 3 veces más rápido que otra, entonces es como si fueran 3 máquinas y no una. Con eso vamos a decir, la máquina de Carlos es el triple de rápida que la de Marcos. Entonces, Marcos tendrá una máquina. Carlos tendría entonces 3 máquinas. Y Lucho tendría 6 máquinas. Podemos decir que el total de máquinas es de 10. Con esas 10 máquinas, la empresa fabrica 1000 chompas en 24 días. Lo representamos de la siguiente manera. 10 máquinas hacen 1000 chompas en 24 días. Luego nos dicen que la máquina de Lucho es dada de baja por la empresa. Según lo que nosotros hemos puesto, son 6 máquinas menos. Quedan 4 máquinas. Y con esas 4 máquinas debemos encontrar en cuánto tiempo harían 1000 chompas. O sea, nuevamente, 1000 chompas, pero esta vez no sabemos cuántos días se tardarán en hacerlas. Como es la misma cantidad de chompas, nosotros podemos no considerar este dato. Y entonces tendríamos que aplicar una regla de 3 simples. 10 máquinas tardan 24 días en hacer un trabajo.
4 máquinas, ¿cuántos días tardarán? Se trata de una regla de 3 simple inversa. Diremos entonces 10 por 24 es igual a 4 por x, siendo x el tiempo, el número de días. 4 pasa dividiendo, 24 entre 4, 6 por 10, 60. 60 días es el tiempo que tardarán 4 máquinas en realizar el trabajo, que son la confección de 1000 chompas. En este problema se nos presenta una serie de razones iguales que forman proporciones continuas y nos dicen luego que los antecedentes suman 273. Bueno, aquí intenté despejar cada uno de los antecedentes para reemplazar aquí. Por lo tanto, todos tendrían factor común k y tendría que b más c más d multiplicado por k es 273. Debemos encontrar el valor de b más c más d. Sin embargo, ya no pude avanzar más. He intentado mirar, revisar propiedades, pero no he podido avanzar más. Me parece que faltan datos. Sin embargo, si alguno de ustedes ve algo que yo no, o tiene en cuenta alguna propiedad que yo no estoy viendo, le agradecería mucho dar una indicación en un comentario. Ya me disculpo porque este problema sí no he logrado solucionarlo. Marta le dice a Rocío, tengo m años de edad y m es inversamente proporcional a L al cubo. Eso quiere decir que la constante de proporcionalidad entre m y L al cubo se obtendría multiplicando ambas expresiones, m por L al cubo. Luego nos dicen que cuando m aumente en 2480, L varía en un 80%. Para mantener la misma razón, m aumenta en 2480, entonces la otra magnitud va a disminuir. Y nos dicen que L varía en un 80%. Quiere decir que ahora L ya no va a valer L, sino va a valer 20% de L. Y bueno, se elevaría al cubo para mantener la relación de proporcionalidad. Ese 20% lo podemos considerar como un quinto. Entonces reescribimos nosotros la igualdad y tendríamos que en vez de 20% de L será L quintos. Resolvemos la potencia y tendríamos L al cubo entre 125. Ahora sí podemos simplificar. Simplificamos L al cubo. El 125 puede pasar multiplicando. 125m es igual a m más 2480. M pasa restando, 124, m es igual a 2480. M entonces es igual a 20. Y esa es la edad de Marta. Como Rocío tiene 5 años más, entonces Rocío tiene 25 años. Aquí debemos calcular la media, la mediana y la moda de estos 20 datos que son edades. Ordenamos los datos en un cuadro. Tendremos que hay 5 personas que tienen 11 años, 6 que tienen 12 y así sucesivamente. Calcularemos primero la media y esta será igual a la división. Como tenemos 5 personas que tienen 11 años, podemos hacer el producto 11 por 5. Luego 12 por 6 y así sucesivamente. Dividiremos la suma luego entre 20. Obtendremos 251 entre 20 y eso es igual a 12,55. Esa es la media. Ahora, en el caso de la mediana, como son 20 datos, la mitad de 20 es 10. Y aquí tenemos que hasta el dato 12 ya tenemos 11 personas. Entonces la mediana será 12. Y la moda corresponderá a 14 años, que es la de mayor frecuencia.
Tenemos ahora las notas obtenidas de 10 estudiantes. Esas notas van desde la calificación 11 a la 15 y debemos encontrar la varianza de dichas notas. Bien, lo primero que hacemos es ordenar los datos en una tabla. Y aquí tenemos nota y la frecuencia absoluta de cada uno. Luego, para calcular la varianza, vamos a aplicar la fórmula de la varianza. Vamos a ir encontrando cada uno de los elementos que necesitamos y vamos paso a paso aplicando esa fórmula. Primero calculamos la media aritmética, que será la sumatoria de todos los datos dividido entre 10, que es la cantidad total de datos. El valor de la media entonces es 13,2. Como siguiente paso encontraremos la diferencia entre cada uno de los valores y esta media, que es 13,2. Tendremos entonces que algunas diferencias son negativas y otras son positivas. Luego lo que haremos es elevar al cuadrado de esa diferencia y obtendríamos los siguientes valores. Colocamos entre paréntesis 1,44 por 2 porque hay dos valores 12, hay dos valores 13 y hay 4 valores 14. Al calcular la varianza vamos a sumar, por lo tanto debemos considerar cuántos de esos valores hay. Y pasamos a la suma. Sumaremos los valores obtenidos y resulta 13,6. Completamos la fórmula dividiendo entre el total de elementos, que es 10. Al dividir 13,6 entre 10, obtenemos que la varianza es 1,36. Ahora se nos dan las características de tres muestras. Nos dicen que una muestra 1 tiene una media de 30 y una desviación típica de 4, una muestra 2 una media de 50 y desviación típica 5 y una muestra 3 con media 70 y desviación típica 8. Nos preguntan cuál es la que aparece más dispersa. Bien, en principio, a mayor desviación típica, entonces el conjunto de datos es más disperso. Sin embargo, aquí tenemos muestras diferentes. Una forma de compararlas podría ser expresar la desviación típica como un porcentaje de la media. Y de esa manera podríamos decir cuál es la muestra que es más dispersa. Empezaremos. Si la media es 30 y la desviación típica es 4, entonces diremos que el porcentaje será 4 sobre 30 multiplicado por 100. Y eso será igual a 13,33. En el caso de la muestra 2, tendríamos 5 entre 50 multiplicado por 100. Aquí tendríamos 10% de desviación. Y en la muestra 3 sería 8 entre 70 multiplicado por 100. Y aquí obtendríamos 11,43. Podemos decir entonces que la muestra que presenta mayor dispersión es la primera.